Estamos hoy en la radio y vamos a conversar sobre todo, a ver, tenemos un contexto en que las emergencias se empiezan a mostrar con mucha claridad. Más allá de un caso puntual, que fue una tragedia familiar que conocimos esta semana, se produjo también la inquietud de cómo hoy día se está calefaccionando la gente, cómo hoy día usted tiene seguridad en la calefacción que compra, que adquiere, y además qué pasa en los casos de los incendios, por una parte. Segundo punto, se corta la luz, luego vuelve y hay unas bajas de voltaje que pueden generar también inconvenientes. Vamos a conversar de todo eso, cómo manejamos estas situaciones, y lo vamos a hacer con Michel Delert, experto en gestión de emergencias, a propósito de también ver cómo enfrentamos todo esto. Michel, muchas gracias por venir a BioBio TV, ¿cómo estás? Muchas gracias, Rafa, por la invitación, y un agrado poder estar contigo y poder quizás compartir con quienes nos ven, nos escuchan, algunas recomendaciones. Y tú lo señalas respecto del tema de además de cómo llegó rápidamente el invierno, porque sí, básicamente tuvimos un día que en junio, julio habría sido excepcional. Bueno, llegó ahora a principios de mayo, y yo creo que eso nos lleva también a decir, no deberemos empezar a anticiparnos un poquito más y comprender que hay campañas, hay información que deberíamos estar entregando, incluso no todo el año, pero también en marzo, a principios de abril, para cómo prepararnos frente a las inclemencias meteorológicas. A ver, es un buen punto. ¿Cómo nos preparamos? Porque ya pasó el tiempo de preparación, hoy día hay que actuar. Así de inmediato. Hoy día uno empieza, y partamos por la calefacción, uno empieza a buscar cómo calefaccionarse, y muchas veces se piensa en algo muy fuerte para abarcar toda la casa, por ejemplo. Uno empieza a mirar, hay gas, hay eléctrico, se corta la luz, no puedo ocupar eléctrico, por tanto mejor quedo con el gas dicen que es más peligroso, la parafina. ¿Cómo observamos nuestro hogar para luego tomar decisiones respecto a calefaccionar? Siempre hablamos del riesgo, pero tengo que pensar de que el riesgo es probabilístico, y la probabilidad cero aquí no existe. Por lo tanto, ¿cómo bajamos la probabilidad de que algo salga mal sabiendo que los accidentes existen? Por ejemplo, nos vamos al combustible, parafina, al gas. Debemos saber que eso va a ser por combustión. Si hay combustión, hay dos cosas. Uno, consumo oxígeno, porque para que haya llama tiene que haber oxígeno. En segundo lugar, va a generar emanación de gases. Si está el aparato mejor, está bien mantenido, la emanación de gases va a ser menor, pero siempre va a haber algo. Y por lo tanto, si vamos a eso, debemos decir, ok, a combustión, sinónimo en un espacio amplio. De manera tal que esos gases se disipen rápidamente. Pero no solamente queden ahí, entonces tenemos que asegurar la ventilación amplio y que tengamos una ventilación. Por ejemplo, si nos vamos al living, ok, ahí debería poder haber sin mayor problema una combustión, gas o parafina, por ejemplo, y que tengamos alguna ventana algo abierta para que circule aire y vayamos renovando el aire. Muchas veces la gente dice, ay, es que el aire está pesado, me duele la cabeza. Ese dolor de cabeza suele ser no por el calor de la calefacción, es por el monóxido de carbono. Hay un punto ahí que parece un contrasentido. Uno calefacciona para no tener frío, pero siempre hay que tener un pedacito, una ventanita, un algo abierto. Sí. Aunque entre frío. Así es. Y de hecho, quienes viven en departamentos, que nos están viendo, escuchan, saben que cada cierto tiempo viene el famoso tema, no, oye, vienen a inspeccionar por el sello verde. Sí. Y oye, es que parece que vamos a quedar rojo, vamos a quedar amarillo. Y eso tiene que ver, por ejemplo, van a ver que una de las cosas que se inspecciona son las ventilaciones de la cocina. Que tienen que tener abajo una ventilación, arriba una ventilación, es decir, nuestros departamentos hoy día por norma, en la cocina donde hay gas, hay ventilación y tiene que ver con eso. Entonces lo que termina ocurriendo es que efectivamente debemos tener, no cerrar. Ahora, hay otro elemento también. Voy a ser súper gráfico. Tenemos la estufa a gas, tenemos la estufa parafina. Vamos a abrir la cortina y tenemos el vidrio mojado. Por lo tanto, ahí voy a dos elementos. La humedad no es buena amiga adentro porque genera hongos, porque nos va a ayudar a enfermarnos más y a tener problemas de enfermedades respiratorias. Por lo tanto, en la mañana, ojalá ventilar un rato, en la tarde ventilar otro rato, abrir y en la medida de lo posible secar las ventanas para disminuir la humedad. De manera tal de ayudar entonces a que nuestro ambiente sea también menos contaminado. Ahora, en materia entonces tenemos otro que es la eléctrica.
Entonces, la reflexión va a decir, bueno, pero es que es súper cara. Sí, po. Sí, pero si tú la administras bien, no es tan cara, es razonablemente eficiente, pero tiene que tener ciertas características. Espacios pequeños. No abarca grandes espacios en general. Ahí ya uno gastaría plata en tipo de aparato y en electricidad. Espacios pequeños. Si lo comparamos con la combustión, teletrabajo, muchachos, niños estudiando en la casa. Combustión en una pieza pequeña, no. Living, ok. Entonces, ¿qué pongo en la pieza? Puede ser una estufa eléctrica. Yeah. La estufa eléctrica, eso sí, debe estar, ojalá, algunas tienen termostato, entonces calibro la temperatura. ¿Calibrar a cuánto? Yo te diría que 19 grados. Pensar en que una estufa eléctrica me vaya a generar calor adentro de la pieza de 23, 24, 25 grados, es estar gastando energía además porque no va a dar. Yeah. ¿Ya? 19 grados, bien, un poquito más abrigado. Es energía... O sea, es para no estar extremadamente helado el lugar. No es para que esté caliente, no vamos caluroso. a entibiar. Ya. ¿Ah? Y por lo tanto, a mí me pasa mucho. Yo, de hecho, lo que hago es mis buenas chancletas, Ya. ¿ah? Doble calcetín, cómodo, ¿te fijas? Me pongo frente al computador y 18 grados, 19 grados máximo, ¿ya? Y ahí sí es que puedo tener un lugar, como no emite gases, cerrado. El tema es que ese enchufe, que ¿Ya? es de alto consumo, vaya a la pared, no a un alargador. Porque como es de alto consumo, ¿y qué tenemos de alto consumo en la casa? No solamente la estufa, los calefactores. Tenemos también el hervidor, tenemos el microondas, tenemos una serie, tenemos estas tostaderas eléctricas que hay. Todo eso que sea de alto consumo, enchufe directo a la pared. Y por lo tanto ahí hay ciertas precauciones que nos permiten sacarle mejor rendimiento a nuestros dispositivos, pero además disminuir los riesgos de alguna falla e incluso de incendio. Cuando uno mira las estufas hoy día, ¿son todas seguras? A priori, evidentemente puede haber... O sea, porque uno todavía piensa, y legítimamente, que hay estufas que vienen de algunos países que hoy día la certificación asegura cierta tranquilidad en el producto. La certificación asegura que está bajo norma, ¿Ya? y que además cumple con ciertos elementos en los cuales el fabricante ha dado garantías. Por lo tanto, como lo sabemos, vamos a, por ejemplo, tener que ver un código QR, tomamos nuestro celular, abrimos la cámara, apuntamos y el QR nos va a tirar un sitio en el cual vamos a ver que eso ha sido certificado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, SEC. Ya. Alargadores, estufas, enchufes, mangueras de los dispositivos de gas. ¿Tú sabías que las mangueras de dispositivos de gas y el regulador vencen? ¿No? ¿Cómo vencen los remedios? ¿Y cuánto dura? Hay que mirar entonces, al igual que los remedios, ¿La fecha? la fecha. ¿Y trae fecha Y de eso vencimiento? viene en una manguera amarilla, donde está la manguera amarilla, ¿Y tiene un papelito? y va a ir, o tiene un papelito, o viene impresa en la manguera, la fecha de vencimiento. Entonces, eso genera otro criterio. Estos elementos no son eternos. Y por lo tanto hay que mantener. Y si nos vamos a los eléctricos, clásico, el calentador con ventilador, que uno lo pone en el suelo porque se me enfrían las piernas, los pies, muy clásico en las oficinas. ¿Ya? Los que están mucho rato lo enchufan, ojo, tiene que ir a la pared, pero como está en el piso, obviamente la probabilidad de que entren pelusas y que se vaya ensuciando ese calefactor es más alta. Y todas esas pelucitas que vemos, que se van juntando, que es polvo acumulado y se transforma en una pelusa, eso en sí prende muy rápido. Por lo tanto, en los calefactores chiquititos, y si lo vamos a tener en el piso, ideal tenerlo en un lugar un poco más alto, ¿ya? Pero además, si lo vamos a tener en el piso, preocuparse de el cable para no tropezarse, si tenemos mascota que no lo muerdan, pero además el tema muy simple de mantenerlo limpio y revisar cada cierto tiempo ese ventilador que va adentro que da vuelta. Lo mismo con algunas de parafina. Pero como te digo, aquí hay un tema relevante. Podemos hacer críticas respecto de ciertas carencias que tenemos en estas materias, pero sí hay un elemento que es destacable. ¿Cuál? El tema del QR, la certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Y segundo, cuando estamos arreglando nuestras cosas, por ejemplo, nuestros calefón, calderas a gas, etcétera, nunca olvidarnos. La cocina a gas, por ejemplo, eso tiene que hacerlo un gaffiter, un técnico autorizado. Por la SEC.
por la SEC. Tú te metes al sitio de la SEC, al sitio web, www.sec.cl, y ahí vas a poder encontrar un registro de técnicos certificados. Porque, ojo, si además vives en departamento y te van a fiscalizar, que es lo más corriente, por el tema de los sellos, y encuentran alguna falla, uno de los temas es que se te pide que básicamente esas conexiones estén certificadas. Y eso lo certifica un técnico certificado. Michelle, vamos a algo que es muy de nosotros. Hay muchas mujeres principalmente que lo ocupan. Son buenas para el guatero. Buenas para el guatero. Buenas para el guatero, y ahí tú tienes dos fuentes de calor. ¿Ya? Tres, en realidad. El guatero histórico. ¿Ya? El de plástico. Que tú le echas agua. El más común, más histórico y más antiguo que nosotros recordamos cuando niños, que de hecho cuando niños siempre nos decían, cuidado que no se puede quemar. ¿Sí? Quaniquem hacía campañas en invierno respecto de eso. Por lo tanto, hay que ser sumamente cuidadoso con esos guateros por el tema del agua. En segundo lugar, tenemos los guateros de semilla, ¿ya? Que son muy agradables, no tienen agua al interior, pero obviamente que se calientan en el microondas, ¿ya? Que es el segundo guatero. Ahora, eso es sumamente importante, que toda fuente de calor seamos sumamente cuidadosos con niños pequeños o personas que tengan, por ejemplo, alguna discapacidad mental o que tengan alguna enfermedad, incluso a veces metabólicas como la diabetes, o adultos mayores que termorregulan mal y además tienen problemas de sensibilidad. Y por lo tanto, sea un guatero de semilla, sea una de estas mantas eléctricas o sea un guatero de agua, obviamente eso hay que ser sumamente cuidadoso. O sea, un diabético podría percibir inadecuadamente el calor y puede quemarse. Lo mismo un niño, lo mismo un adulto mayor. Entonces ahí tenemos que ser muy cuidadosos. Y obviamente, para qué decir, ninguno de estos elementos de calefacción en la cama debería estar básicamente aplicado menos a un bebé o a un niño pequeño, sino que, claro, uno podría pensar que esto quizás de adolescente para arriba, porque ya después, volvemos al tema, aumenta el riesgo por muy seguro que pueda ser el dispositivo. Y en materia de estos calentadores eléctricos, nunca olvidarse, ahí hay electricidad pasando. ¿Cuál? ¿El calentacama? El calentacama. Ahí hay electricidad que está pasando, que hay circuitos al interior. Hoy día mucha gente está diciendo, oye, parece que vamos a sacar el calientacama. Sí, claro. Ok, para eso uno tiene que haberlo guardado primero. ¿Cómo lo guardo? Respetando los dobleces del fabricante. Porque básicamente ese calentador viene diseñado para que ese lugar se doble. Si yo empiezo a sobredoblar o doblar más otros lugares, puedo romper esos circuitos y puede generarse el día de mañana algún problema. Hay electricidad y puede entonces generarse también un incendio. En segundo lugar, lo voy a colocar. Mi recomendación es que en la noche se utilice para calentar básicamente nuestra cama, estar un rato, pero no dormir con el calentador de cama encendido y tampoco, obviamente, y por esa misma razón, enchufado. No debería estar enchufado porque nosotros vamos a estar durmiendo. Entonces no sabemos lo que pasa. Si hay una falla... Te voy a contar una pequeña historia. En una oportunidad me tocó adulto mayor, donde básicamente en un momento dado empezó a sentir calor, y lo que estaba pasando es que había tenido un pequeño cortocircuito en el calentador de cama y se empezó a incendiar el colchón por dentro, porque obviamente el colchón... No lo vio. Y no lo vio. Y en un momento dado se dio cuenta cuando efectivamente, obviamente estaba saliendo ya mucho humo porque empezó una combustión lenta por dentro. Entonces, los calientacamas son súper buenos en la medida que respetamos su mantención, pero yo te diría que como recomendación no usarlos encendidos, ni tenerlos enchufados, porque cuando tú tienes cualquier dispositivo enchufado, siempre hay corriente, electricidad entre el enchufe y el dispositivo. Hay un aparatito que es un switch que está cortando y que eso permite que no pase la electricidad hacia dentro del sistema. Pero aquí las fallas ocurren, por lo tanto, ahí hay precauciones que tenemos que tomar. Es muy interesante. Michelle, ¿dónde te ubican? ¿Algún Instagram? @MichelDelerve, así de simple, ¿ya? Aunque a veces puede ser un poco más complejo escribirlo, pero por el apellido. Yo lo publico para que sea más fácil. Vale, eso. ¿Ya? @MichelDelerve, y esas son todas mis redes sociales, Instagram, Twitter, donde estoy siempre tratando de ir publicando
estas recomendaciones que son para lo cotidiano y el día a día. Buenas recomendaciones. Michel, gracias por venir acá al estudio de hoy en la radio en Vivo TV. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Rafa. Un gusto. Muchas gracias. Un gusto también estar contigo y también les invitamos a seguir con nosotros. Vamos a ir un ratito a las noticias del Informador y seguimos con Hoy en la Radio en este día jueves 9 de mayo.